Andújar siempre fue uno de los núcleos más importantes a orillas del Guadalquivir. Sus primeros pobladores, pastores y agricultores iberos, la llamaron Andura, que en su lengua perdida quería decir abundancia de agua. En tiempos de Roma, la construcción del puente sobre el Guadalquivir convertirá a Andújar en una zona de paso obligado en el recorrido, desde la Baja Andalucía hacia el resto de la península. Sí se puede afirmar que es uno de los puentes romanos más antiguos de la península ibérica y por lo tanto también de la bética. ¿Por qué se puede decir esto? Bueno, pues por las marcas de los sillares que se han encontrado, como también por la propia configuración de la obra. Pero sin lugar a duda, el puente que hoy encontramos es un puente muy modificado a lo largo de los siglos. El gran problema que este puente tenía era que el meandro se lo iba comiendo y por tanto se iba quedando corto, digamos, el puente se quedaba corto y continuamente había estado en reparaciones. A la salida de Andújar se encuentra La Ropera, una aldea de colonización del valle del Guadalquivir. En la vega de La Ropera, antes preñada de huertas, ha crecido una exuberante y fresca chopera. Juan Santamaría ha cuidado con mimo cada uno de los árboles de este bosque de la orilla del Guadalquivir. Todas estas tierras eran de los colonos de La Ropera. Esto se lo dieron a ellos porque esta familia venían de Génave. En el año 50 vinieron aquí. Esto está al lado del río, tiene agua del Rumplá, tiene agua de los pozos subterráneos, porque aquí como estamos en una zona baja y esto por debajo tiene mucha correntía de agua, entonces problemas de agua no hay. Y como la tierra es tan fértil y tan buena, pues esto ha criado de todo lo que le han echado. Llegó la hora de las inundaciones y entonces esto tuvieron que despropiarlo Confederación. Y en el 96 ya vino una riada bastante grande. En el 97 también. En el 98 también vino riada. Y en el 2001 ya, aquella fue ya... La Ropera se ha convertido en una de las zonas de paseo más agradables de Andújar. Para un hombre del campo como Juan, no hay mejor legado que estos árboles. Antes era todo un casquero de piedra, un agua lo mismo que el cristal. Claro, te estoy hablando de los años 55, 50, 55. En el año 60 y 62 fue cuando hicieron ya la presa de Marmolejo. En el 63 cerraron las compuertas, empezaron y acumularon el agua. Ya desde entonces ya no se ha visto más río. Desde Andújar hasta las puertas de la ciudad de Córdoba, el Guadalquivir fluye paralelo a Sierra Morena. En esta zona de bellos pinares y antiguas dehesas se dan dos de las reservas naturales más importantes de Andalucía: el Parque Natural Sierra de Andújar y el Parque Natural de Cardeña y Montoro. Separados administrativamente para una mejor gestión, los dos espacios son compartidos por los mismos animales y plantas. El paisaje más representativo del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro es la dehesa, formada fundamentalmente por encina, también mezclada con alcornoque y con quejigo. El río Yeguas, un afluente del Guadalquivir frío y cristalino, nacido en Ciudad Real, marca el límite entre los dos parques naturales. En estas riberas del Yeguas, pobladas de álamos y alisos, habitan algunos de los depredadores más amenazados de la fauna peninsular. Los tipos de hábitats que existen en la zona, así como el aprovechamiento de los recursos, también unido a la baja densidad de población que siempre ha habido en esta sierra y la existencia de grandes cotos de caza mayor, han hecho que en este territorio convivan pues muchas especies amenazadas ya desaparecidas en otros territorios de la península ibérica, como es el caso del lince, del águila imperial, del lobo. El lince además cuenta con una población en el Yeguas, en la zona de máxima protección del parque,
una población que va aumentando, una población que se comparte con el vecino Parque Natural de Andújar. En el caso del lobo, decir que bueno, la población de lobo en el territorio andaluz es una población pequeña, pero es de destacar que más del 50% de esta población, que está en torno a unos 50 ejemplares, se encuentra tanto en el Parque Natural, Sierra de Andújar, como en sus cercanías. Sierra Morena es un ejemplo de conservación del monte mediterráneo. Aquí, la diversidad biológica no está reñida ni con la ganadería tradicional, tan abundante en estos prados, ni con otros aprovechamientos humanos como la caza mayor. De este a oeste, Sierra Morena forma un enorme y valioso corredor ecológico que aporta pureza a las aguas del Guadalquivir. Todo el parque forma parte de la cuenca de recesión del río Guadalquivir, aportando un agua de gran calidad a este río, dado que toda la superficie del parque está ocupada por terrenos forestales donde no existen núcleos urbanos ni actividades agrícolas u otro tipo de actividades que puedan disminuir la calidad del agua. Abajo, en La Vega, el Guadalquivir cruza el puente renacentista de Marmolejo, el último municipio de Jaén. En Marmolejo se sitúa el único balneario natural de la ribera del Guadalquivir. Las aguas medicinales de Marmolejo son conocidas desde la época romana, pero no se explotan de forma comercial hasta el siglo XVIII, cuando su fama se extiende por toda España. Por ahí hay relatos preciosos de la historia del balneario donde la reina Isabel II nombraba al director del balneario, donde empieza a haber ya camareras, que son las señoras que se metían en los manantiales y daban el agua con un recipiente parecido a un catavino, pero mucho más grande, que se depositaba en los vasos que recetaban previamente los médicos, y empieza ya a correrse la voz de que el agua de Marmolejo, de los tres manantiales, Fuente Águila, San Luis y Buena Esperanza, pues son buenas para la salud, ¿no? En Marmolejo no había baños, solamente estas tres fuentes de aguas con alto contenido en hierro que daban de beber y paliaban diversas dolencias. La Fuente Águila se utiliza para problemas relacionados con el aparato digestivo. La de Buena Esperanza es un agua muy buena para los riñones y la de San Luis es para la anemia y para los temas de diabetes, ¿no? El balneario de Marmolejo vive su periodo de esplendor durante el primer tercio del siglo XX. En esa época se reunían hasta 15.000 agüistas o clientes. Los agüistas iban al balneario en tranvías tirados por mulos y se alojaban en los numerosos hoteles que había en el pueblo. Esa fue la época más dorada del balneario y era, ya te digo, un ambiente cosmopolita. Aquí venía a tomar agua Rodolfo Valentino, Charlie Chaplin, el presidente de gobierno que había en España a finales del siglo XIX, Francisco Silvera, también tomaba aquí el agua. En fin, era un ambiente alrededor de gente que tenía posibilidades económicas para permitirse estar 15 días en una villa balnearia donde los hoteles pues no eran muy baratos precisamente y donde se podían permitir ese tratamiento. Pero también venía gente humilde, ¿no? Y eso lo que utilizaban más eran casas de huéspedes, que eran casas normales y corrientes de personas de Marmolejo que se dedicaban a la agricultura, que es lo que había por aquella entonces, y era un complemento de la economía familiar donde, bueno, pues la familia se volcaba, no solo las mujeres sino los hijos, ¿no? El perfil de porcuna, plantada en su vasto altozano, es casi omnipresente. En la torre de esta localidad estuvo prisionero Boabdil, el último rey nazarí de Granada. Además, en sus campos, en el yacimiento de Cerrillo Blanco, se ha hallado el conjunto escultórico ibero más espectacular de todo el Mediterráneo. Pues Cerrillo Blanco es otra historia de otro de los afluentes, en este caso el Salado de Porcuna, en el que está localizada la ciudad de Ipolca, que es una de las grandes ciudades que emite moneda muy pronto y de la que César, en un momento, cuando viene a luchar contra Pompeyo, pues se dicen las fuentes que vino directamente, supongo que haría alguna parada, que vino directamente desde Roma hasta Ipolca, hasta Porcuna. El Guadalquivir llega hasta la ciudad de Montoro, construida sobre un meandro del río. Su caserío, blanco y desordenado como una antigua medina, baja de forma abrupta hasta la orilla. Sobre las chimeneas se eleva la torre de la iglesia de San Bartolomé, una joya roja de la transición del gótico al renacimiento. Su monumento civil más importante
es el puente sobre el río Guadalquivir. Aunque de origen posterior, los vecinos de Montoro lo conocen familiarmente como el puente romano, tal vez en referencia a un paso mucho más antiguo. Su verdadero nombre es el de Puente de las Donadas. Lo que es en sí el puente de Montoro está construido de la misma piedra caliza que el puente de Andújar y que el vecino puente de Marmolejo, con piedra caliza de color rojizo, de una cantera muy próxima de Sierra Morena. Se llama piedra molinaza. Con esa piedra está construido no solamente el puente, sino también las iglesias y la parroquia de allí de Montoro, los edificios más importantes, incluso alguna casa señorial.